Bueno, pues desde ayer en la noche, en la tarde-noche, comenzó a circular la versión de que la variante de coronavirus Omicron estaba ya presente en México. Bueno, pues así pasó toda la tarde, toda la noche y fue hasta hoy en la mañana. ¿Qué sería eso de las 11 de la mañana? Cuando el subsecretario Hugo López-Gatell colocó este tuit confirmando efectivamente el primer caso positivo de la variante, 10:15 de la mañana, corrijo. El primer caso positivo de la variante Omicron en México. Es una persona de 51 años proveniente de Sudáfrica, tiene enfermedad leve y voluntariamente se internó en un hospital privado de la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable. Desde el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia virológica que identifica tempranamente casos de COVID en personas que llegan de cualquier país. Cerrar fronteras y bloquear personas o bienes no son medidas útiles para contener las variantes. La Organización Mundial de la Salud refiere que la vacunación sigue siendo fundamental para reducir riesgos de hospitalización y muerte. Llamamos a conservar la calma y seguir aplicando medidas para evitar contagios. Sana distancia, voilà, uso de cubrebocas, estornudo de etiqueta y lavado frecuente de manos. Más tardecito dio una conferencia de prensa y dijo esto. Se trata de un ciudadano de Sudáfrica y es una persona con cierta afluencia económica, se dedica a actividades empresariales, que está hospitalizado en un hospital privado en la Ciudad de México o en los límites de la Ciudad de México con el Estado de México en la zona occidente. Y que llegó a México el 21 de noviembre, a los pocos días de haber llegado presentó síntomas compatibles con COVID leve, quiero destacar esto, tos, malestar general, febrícula, y acudió a consulta con su médico privado. La persona tiene antecedentes de vacunación con la vacuna Pfizer. Insisto, su cuadro clínico es leve y no necesita, desde el punto de vista médico, estar hospitalizado, pero la propia persona decidió quedarse hospitalizado para estar en aislamiento preventivo. López-Gatell dijo que la variante es más transmisible, pero que no es tan grave. La variante Omicron no causa enfermedad más grave. Es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como Omicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente. No es que uno lo pueda planear, porque la emergencia de variantes es un fenómeno espontáneo, pero cuando uno analiza la realidad de una variante más transmisible y que no es más virulenta, ayuda a que más rápidamente los casos leves se recuperen, como ocurre en más del 95% de las personas con COVID, y queden inmunes. El doctor Alejandro Macías, quien siempre nos guía de manera fácil y comprensible en este largo y tortuoso camino de la pandemia, está con nosotros aquí en el Telediario. Querido doctor Macías, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, Azucena, me da gusto estar con su auditorio. Buenas. Igualmente, doctor, a ver, pues, ¿qué significa que Omicron ya está en México? ¿Qué significa para la pandemia en el país y para los ciudadanos, doctor Macías? Sí, mira, el hecho primero de que esté ya en México es intrascendente, porque pues esta persona viene de Sudáfrica. Lo que será trascendente será el momento en que nos digan, la variedad ya se transmite localmente en México, eso ya es otro cantar. Pero si vino alguien del África y lo traía, bueno, pues a lo mejor ya contagió a 2 o 3, pero eso no cambia mucho las cosas. El mensaje es lo mismo. Esto no se ha acabado, distancia, eviten tumultos, usen cubrebocas, vamos a vacunarnos en cuanto nos toque y ventilar espacios cerrados. Con variante Delta o con variante Omicron, eso es lo mismo. Lo que preocupa aquí es que, en primer lugar, no sabemos bien a bien si realmente es más grave que las otras. Parece que no, parece, por la información rudimentaria que tenemos, parece que escapa más a la vacunación, o sea que es más posible que si ya tuviste COVID la vuelvas a tener, eso también parece ser, pero aquí y ahora lo que tenemos que hacer es esperar, porque esa información va a ir madurando, digamos, en las siguientes 2 semanas, yo creo que no hay que adelantar vísperas. Oiga, doctor, entonces, a ver,
Perdón, pero el subsecretario Gatell decía hoy, no es más grave, es más transmisible. Ha dicho varias cosas respecto a la variante de Omicron y pues nosotros hemos escuchado de ustedes, los expertos, que a ciencia cierta no la conocemos todavía bien, no sabemos si es más o menos contagiosa, virulenta, etcétera, etcétera. Y eso la vuelve grave, digamos, en este momento. Grave en el sentido en que tenemos que mantener las medidas arriba, la alerta arriba, ¿no? La alerta encendida. Claro, hay que mantener la alerta porque para la salud pública esto es un equilibrio entre cuánta gente se va a enfermar y si esa gente que se va a enfermar, qué proporción se va a enfermar gravemente. Es lo mismo una enfermedad que produce mucha gravedad, aunque se enfermen pocos, que una enfermedad que produce poca gravedad si se enferman muchos. Me explico, o sea, depende de proporciones y de qué tanto desde un punto de vista de la salud pública puede saturar los hospitales y colapsarlos. La primera información que hay de Sudáfrica es que parece que no colapsa las instituciones, pero es muy temprano. Eso va a tardar unas 2 semanas en madurar. Una cosa que es cierta es que esta variante está haciendo lo que ninguna variante había demostrado, que es capaz de sustituir a la variante Delta. Eso sí lo está haciendo en Sudáfrica. Y si eso lo hace en algún otro país, no hay vuelta. Eso lo vamos a tener tarde o temprano y vamos a sufrir su embate. Creíamos que saliendo de la variante Delta ya no había nada más y que íbamos a entrar en un equilibrio porque ninguna variante había sustituido a la variante Delta. Ese es realmente el meollo aquí de este asunto, que nos están reportando de Sudáfrica que esta nueva variante Omicron sí es capaz de sustituir a la variante Delta. Y si eso lo hace en algún otro país, entonces no hay vuelta y lo vamos a sufrir tarde o temprano, y el tamaño de lo que eso vaya a ser pues dependerá de las características del virus, que ya no depende mucho de nosotros. Con el 52% de esquemas completos de vacunación en México, pues qué tan preparados estamos para enfrentar Omicron, que bueno, pues ya llegó, pero para enfrentar una posible cuarta ola, ya sea de Delta, de Omicron o de cualquier otra cepa de coronavirus, doctor, 52% de esquemas completos aplicados en México. Sí, nos falta mucho, nos falta mucho. Es más, no estamos preparados, pero ningún país está bien preparado. O sea, esto es algo que si esta variante escapa mucho a la vacunación, va a dar infección de mucha gente, pero aquí debe quedar una nota de tranquilidad. Tampoco estamos hablando de que ya llegó el SARS coronavirus 3. No, es el mismo virus. Y la inmunidad que tenemos nos debe servir, aunque sea parcialmente. El que aprendimos nos debe servir, nuestras herramientas de diagnóstico nos deben servir. Lo que no sabemos es en qué grado nos van a servir. Y ahí hay que mantener la calma. Y lo que hay que decir es, el mensaje es el mismo. Esto no se acaba, cubrebocas, distancia, evita tumultos, ventila espacios cerrados, vacúnate en cuanto puedas. Eso es lo que debes hacer y mantenerte dentro de tu estado y sus condiciones en las mejores condiciones físicas posibles. Que eso ya depende de ti. Y ahora, es lo que puedes hacer. Hay una gran parte depende de nosotros, efectivamente. Lo que ya hemos estado repitiendo con usted fue uno de los, pues si no el primero, me parece que el primer médico con el que establecimos contacto al inicio de la pandemia, cuando no entendíamos absolutamente nada, y prácticamente las responsabilidades del ciudadano siguen siendo las mismas, prácticamente. Ha cambiado el tema de que no se transmite por superficie, sino por el aire, pero el cubrebocas se ha mantenido presente, los espacios ventilados, no estar con multitudes y ahora buscar el esquema de vacunación completo. Pero hay una cosa que me preocupa particularmente, doctor, que pareciera, o tal vez nosotros los ciudadanos podemos traducir el mensaje de no caer en pánico y en extrema preocupación como si pudiéramos relajarnos, como que no pasa nada. Ese es el mensaje que se puede leer escuchando al doctor Gatell o a la propia jefa de gobierno, al propio presidente de la República. ¿Preocupados, no preocupados? ¿Qué hacemos los ciudadanos? Sin duda hay que estar preocupados, Azucena, y ocupados, porque esta no es una buena noticia, eso sí se puede decir, no es una buena noticia. Creíamos que saliendo de la variante Delta ya la habíamos hecho. Aquí la información es no, todavía no la hacemos. Hay que estar preocupados y hay que hacer lo mismo desde un punto de vista individual. La autoridad tiene que hacer también lo suyo y tenemos que exigirle que tenemos que hacer pruebas, detectar tempranamente, manejar tempranamente, evitar que a los pacientes se les sobremedique, preparar los hospitales. Sabemos que no tenemos suficientes camas de terapia intensiva. Eso sigue siendo todavía responsabilidad de la autoridad y hay que exigírselo. Pero nosotros tenemos que mantener el mismo mensaje porque esto no se ha terminado y con ecuanimidad, sin caer en pánico, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que yo siempre insisto,
estate en las mejores condiciones físicas posibles, de lo que te permita tu edad y tu condición. Haz ejercicio. Si tienes adicciones, es bueno dejarlas. Mantente en la mejor condición, porque esta enfermedad te va a dar con muy alta probabilidad. Y cualquier enfermedad, ¿no?, que le agarre a uno mal parado, pues se vuelve más grave de lo que pudiera ser. Nos preguntan mucho por los niños, doctor, que usted sabe, no se están vacunando. Ahorita vamos ahí como pues lento con los de 15, 16 y 17. Pero ¿qué pasa con los niños más pequeños? Tarde o temprano vamos a tenerlos que vacunar, ¿eh? Ya hay evidencia en todo el mundo de que la vacunación de los niños es buena, aumenta la inmunidad del grupo, en relación de riesgos y beneficios, sobrepasa con mucho los beneficios que los riesgos. De acuerdo en que si no hemos acabado con los adultos, como tú decías, estamos al 50%, pues primero los que ya urge, pero eventualmente los vamos a tener que vacunar, ¿eh? Jóvenes y niños con los años. México ha tenido tradicionalmente de los mejores esquemas de vacunación del mundo, y en esto no vamos a ser diferentes, yo estoy seguro. Que se tiene que ir, doctor, pero a ver, dos cosas. ¿Nos confinamos? ¿Cómo seguimos socializando? ¿Cómo seguimos en las calles? ¿Qué hacemos? Mira, a ver, esto va a tener mucho ya que ver con una mayor descentralización. ¿Por qué vamos a cerrar todo el país? Por ejemplo, si está activo solamente en 2 o 3 ciudades, esto va a ser así, va a estar brincando un poco en palomitas de maíz. Entonces, si la actividad es intensa en Ciudad de México, por eso es obligación de la autoridad estar haciendo pruebas para ver cuando ya el porcentaje de positividad se aumente, antes de que se saturen los hospitales, pues tú le dices a la gente, a ver, esta ciudad, Guadalajara, Villahermosa, saben que aquí está ya muy intensa la actividad, antes de que se nos saturen los hospitales, vamos a bajarle. No te esperes a que se saturaron los hospitales, porque ya es demasiado tarde. Cuando ya ves el efecto en los hospitales es demasiado tarde. Pero también hay que aceptar que no podemos estar en confinamiento toda la vida, todo el país. Ajá. Entonces, esto vamos a tener que regionalizar mucho y tomar más acciones locales con nuestros departamentos de epidemiología. Estar viendo cuando se incrementan las pruebas positivas, aún antes de que lo sientas en la clínica y en los hospitales, darle el mensaje y bajarle ahí en esa zona. Así va a ser. No hay no hay síntomas distintos, la prueba que nos hacemos sigue siendo la misma, te detectan positivo a COVID y puede ser Omicron, puede ser Delta, puede ser la que sea. Eso no cambia, digamos, nuestra realidad, ¿verdad? Sí, a ver, cambia algunos síntomas. Por ejemplo, aquí da un poco más de fatiga, menos anosmia, menos síntomas nasales, más como dolor muscular, al parecer, por lo primero que se reporta. Pero clínicamente va a ser muy difícil distinguir cuando entre una y la otra. Si va a entrar, va a sustituir a la variante Delta y en menos de 2 meses ya va a haber pura Omicron, ¿eh? Así hizo la Delta con todas las demás. Ahorita ya no hay alfa, ya no hay beta, ya no hay gamma, es pura Delta. Y así va a ser lo mismo con esta. Va a ser un periodo de transición. Si es que va a ocurrir, así va a ser. Última, doctora, ahora sí se lo prometo. Si estoy en una reunión, cubrebocas y vacuna, ¿me puedo sentir protegido? Razonablemente. Y depende mucho de qué tanta actividad hay del virus. De qué tanta actividad hay del virus. Pero si me pongo cubrebocas, el esquema completo de vacunación y espacios ventilados, podrían tener menos posibilidades. Bueno, seguro. Lo dejamos, Doc, porque es el hombre más buscado de México en el buen sentido de la palabra. Cuídese, doctor Macías. Buenas tardes. Cuídense, bye. Y bueno, luego de la confirmación del primer caso de la variante aquí en la capital de la República Mexicana, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que no hay ningún indicador que alarme en cuestión de incremento de casos. No tenemos hasta el momento ningún indicador que nos alarme en términos de incremento de número de personas que están entrando a los hospitales. De hecho, se estabilizó durante algunas semanas y en las últimas 2 semanas, aunque es menor, hay reducción del número de personas que están entrando a los hospitales todos los días y de igual manera el número de personas hospitalizadas. Y en tanto, la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano, dijo que la vacunación sigue siendo la protección más importante contra las variantes del COVID. Refuerzan algunas actividades como la vigilancia genómica, se incrementan las muestras que se están enviando, en nuestro caso, al INMEGEN para secuenciación, pero la protección fundamental es la vacuna frente a todas las variantes de COVID-19. Esa es la protección esencial, entonces los estamos invitando a que aquellas personas que aún no se vacunen, en cuanto tengamos ya las sedes para rezagados, acudan a vacunarse, primera o segunda dosis, y que todos los jóvenes de 15 a 17
vayan a sus unidades vacunadoras para tener la protección por lo menos de la primera dosis. Bueno, ahí la importancia de la vacunación y lo que dicen nuestras autoridades. Vamos a las calles de la capital del país. Carlos Tejeda, el centro de la Ciudad de México. ¿Con qué te encontraste? Buenas tardes. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hemos acudido a la calle Madero, una de las más concurridas, transitadas, justamente aquí en el centro histórico, para platicar con la gente, ver cómo se están llevando a cabo las medidas sanitarias, luego de que se diera a conocer esta nueva cepa del SARS-CoV-2, conocida como Omicron, preguntándole a la gente si la conoce, si tiene miedo, si va a adoptar alguna medida adicional a las que ya se tienen para justamente evitar algún posible contagio. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Nos debemos seguir cuidando, y más pues yo, por lo menos por la edad que ya tengo, claro. No, ustedes están un poco más jóvenes, pues, pero si no se cuidan ustedes, pues nos afectan. Yo sí, pues quiero seguir viviendo, ¿no? Un poco más. Ya es algo que ya se veía venir, honestamente, digo, lamentablemente aquí en México, si se dan cuenta, no hay mucho con cubreboca, no hay como que la sana distancia, o sea, no hay mucha protección. Sí, la verdad sí tengo miedo, porque de igual manera, anteriormente decíamos que el COVID no existía, que era cosa del gobierno y que mil cosas y no sé qué, y después la gente descorría y nos culpan de que no hay hospitales. Bueno, pues ahí lo que dice la gente, muchos de los que entrevistaste y de las imágenes que logramos ver están utilizando el cubrebocas y eso hay que celebrarlo, pero sí hay que cuidarnos mucho, hay que evitar aglomeraciones y por supuesto hay que tener todos los planes y las vacunas y por supuesto también el uso del cubrebocas. Gracias, Carlos, vamos a estar en contacto contigo, cuídate, buenas tardes. Por supuesto que sí, Jaime, muy buenas tardes. Adiós.